Hebreos 5:4, dice así la palabra: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Bueno, vemos de lo que se trata. Acá dice que ninguno se glorifica a sí mismo, sino que el que trae la gloria sobre nuestra vida es Dios, es el Padre. Como vemos acá, sacerdote para siempre, como lo nombra. Y quería tocar justamente sobre el tema de que Dios es el que pone instrumento, el que lo escoge. En este sentido fue escogido Cristo, como dice, sumo sacerdote. Así también da el ejemplo de Aarón, y esto lo da en Primera de Crónicas 23:13, por ejemplo, dice esto: Aarón fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre, para quemar incienso delante del Señor. En Números 3:3 dice esto: estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, a quienes él ordenó para que ministraran como sacerdote. Entonces, en este sentido, Dios levanta, Dios que pone instrumento, Dios es que escoge. Y vemos como dice acá la palabra: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, como dice la palabra también en Daniel 2:21, que él pone reyes y quita reyes. Entonces él el que muda los tiempos, el que da sabiduría. Entonces el Señor se encarga de todo esto. Y vemos que también Saúl, en su tiempo, el Señor lo levantó. Después, como se fue incumpliendo la orden de Dios, haciéndolo mal, entonces fue sacado también, pero tuvo su tiempo en que fue respetado, en que tuvo sus honores como rey. Entonces, así también nos está mostrando que el Señor es el que levanta. Entonces el Señor no se equivoca, el Señor da un tiempo, y si en ese tiempo hace la cosa mal el instrumento de Dios, también es sacado. Pero el que lo saca es Dios, no lo saca el hombre. Entonces, es puesto por Dios, no lo pone el hombre, y es sacado por Dios, no lo saca el hombre. Y eso tenemos que entender. Dice acá la palabra también, Juan 3:27. Juan 3:27, desde el 26 le damos lectura. Dice así la palabra: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan, dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Qué sacamos de acá? ¿Qué conclusión? Vemos que primeramente vinieron los instrumentos. Y los instrumentos, dice, lo están siguiendo todo a Jesucristo, o al Cristo, o a Jesús, a quien tú bautizaste. Y Juan entiende la voluntad del Señor y dice: nadie recibe nada que no haya sido dado del cielo. Entiende la posición del Cristo, entiende que el ministerio de Juan tiene un ciclo y tiene un plan, Dios con él, pero el que queda, digamos, para siempre es Jesucristo. Y vemos que el ministerio de Juan quedó opacado por el ministerio de Cristo. Entonces así también tenemos que entender que el Señor escoge instrumentos tal vez que van a venir después que nosotros, y que vamos a quedar opacados en este sentido. No es que no va a sacar, pero hay instrumentos que muchas veces son usados de determinada manera y aparentemente con más potencia, o aparentemente ocupan un lugar más importante, o en apariencia podemos decir
que tiene más seguidores, como en este caso, que lo fue los seguidores que seguían a Jesús, y como vemos que acá las personas que lo seguían a Juan no entendían eso. Y muchas veces uno no entiende y bueno, quiere actuar. Vinieron y le comunicaron, como si fuera que Juan tenía la potestad y la autoridad para sacarlo a ese instrumento. Y muchas veces así, uno puede actuar erróneamente cuando no comprende que el instrumento que es levantado por Dios, lo levanta Dios y da oportunidad a Dios. Y tal vez venga corriendo de atrás, en el sentido acá, en tiempo y venía corriendo de atrás el ministerio de Cristo, porque el primero fue el de Juan. Pero el que iba a quedar era Juan. Entonces esto tenemos que entender que puede llegar a pasar en el sentido, ustedes van a ser ministros de Dios, van a predicar la palabra y tal vez usen personas mucho más que ustedes. Entonces van a quedar opacados, pero eso tienen que entender que el Señor los va a usar de determinada manera. Y como dice acá la palabra, que Juan entendió de esto. Y dice, yo mismo dije que no soy el Cristo, no soy el ungido, sino que soy enviado delante de Él. Él lo entendió, lo que no entendían es sus seguidores. Y muchas veces actuamos así. A ver, lo podemos llevar también a la palabra cuando dice, yo soy de Apolo y yo soy de Juan. Vemos como muchas veces uno es seguidor de hombre y no quiere lograr entender o no entiende el plan de Dios, que Dios pone a los dos instrumentos, pero uno va a ser usado de determinada manera y otro de otra. Juan cumplió su función, que era el bautismo. Él predicaba, pero él anunció acerca del Cristo y entendió el plan, que Dios lo iba a usar mucho más a Jesucristo que a él. Entonces esto tenemos que entender también cada uno qué función va a cumplir. Uno van a predicar, uno van a cantar, uno va a ser más usado que otro, pero es un cuerpo en sí, y eso tenemos que entender y respetar. Y como dice acá la palabra, también en 1 Timoteo 1:12, dice así la palabra, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui llamado a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Y esto es lo que creo que lo tocamos ayer un poquito, pero dice, me tuvo por fiel. Esta es la parte que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque él claramente no estaba en el camino del Señor, pero el Señor lo escogió. Y ese es nuestro primer estado, tal vez, del proceso que debe pasar una persona con todos sus defectos, pero es tomado como instrumento de Dios. Y está la persona en ese proceso, pero el Señor sabe más allá. A ver, acá dice, lo hice en incredulidad, dice, lo hice en ignorancia. Y yo antes fui blasfemo. Y vemos que ese es el primer estado. ¿Cómo lo tomó? En un estado prácticamente de incredulidad, en un estado de blasfemia, pero lo tuvo por fiel el Señor. Lo contó como instrumento, porque el Señor ya sabía más allá. Y nosotros vemos el presente y por eso juzgamos. Y por eso nos resistimos también a la voluntad del Señor y combatimos contra esa persona que es blasfema, que es perseguidora del camino tal vez, que está en clara oposición, que vos ves una vida mundanal a veces, pero hay un plan y Dios te muestra el plan. Entonces eso es lo que tenemos que respetar, el plan de Dios, cuando ya va mostrando, para poder ser facilitado ese camino, para prepararle ese camino como lo hizo Juan para Cristo. Yo vine a preparar camino, dijo, para el Cristo. Entonces, así también el instrumento de Dios, cuando hay una persona que ya es señalada por el Señor, que la va a levantar o que va a levantar a una persona con todos sus defectos, nosotros tenemos que facilitar el camino y no oponernos a la voluntad del Señor. Ahora me dice en Hechos 9:16. Hechos 9:16. Dice esto la palabra. El Señor le dijo, ve, esto le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
porque yo le mostraré cuán necesario le es padecer por mi nombre. Vemos acá la palabra y dice, ve, porque instrumento escogido me es este. En este caso, Ananías lo tenía que levantar, le tenía que facilitar la herramienta, le tenía que enseñar el camino. Y vemos que dice, instrumento escogido me es este. Y vemos que todavía no estaba el proceso hecho con Pablo, pero sí iba a ser enseñado por el Señor. Porque dice, yo le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre. Entonces, el Señor es el que va a tratar con esa persona, el que le va a enseñar. Dice, yo le mostraré, eso habla claramente que le va a enseñar el Señor el camino y va a hablar en el futuro. Y esto habla en el futuro también, hablando de tiempo verbal. Yo le enseñaré, dice. Entonces yo le voy a revelar, yo le voy a hacer entender. Entonces vemos que Ananías fue un instrumento escogido para levantar a Pablo. Y entonces así también, el día que mañana nosotros estemos, o cualquiera de ustedes estén en el camino del Señor enseñando, tienen que facilitar la herramienta cuando el Señor revela, entendiendo que es el propósito de Dios, levantar a esa persona, que lo va a usar grandemente, habiendo sido, como dice, blasfemador, injuriador, perseguidor del camino, como en la condición presente podemos ver de alguna persona. Pero tenemos que entender que la voluntad del Señor es así, y va a levantar, va a poner reyes, y es el que saca. Y dice acá la palabra en 2 de Timoteo también, 2 de Timoteo, 1:8, dice así la palabra, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Entonces, esto concuerda con el mensaje de Pablo, con lo que dije recién de Pablo, que era necesario que lo levante y le iba a mostrar cuánto tenía que padecer por el nombre del Señor. Y en este caso, acá se lo dice Pablo, participa de las aflicciones, le está enseñando a Timoteo lo que él había aprendido, lo que él. Entonces, vemos que las aflicciones son para perfeccionar, son las correcciones del Señor, para perfeccionar a ese instrumento, y como dice acá la palabra, 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a obra, sino al propósito suyo. Y vemos acá la palabra, no conforme a nuestras obras, dice, no conforme a lo que pudiéramos hacer. Ese conforme a nuestras obras nos lleva al tiempo de la ley, pero también lo podemos sacar así, no conforme a lo que uno hace, o sea que se gana el cielo, se gana el ministerio, no, porque el Señor lo va a ir tratando y el Señor va a hacer, o sea, si somos merecedores, a la persona más buena aparentemente a nuestros ojos vamos a levantar, a la persona aparentemente a nuestros ojos más obediente, la persona que te saluda mejor, que se dirige mejor, que tiene un trato mejor, a esa persona vas a levantar. Pero vemos acá como dice, no conforme a nuestras obras, lo que pudiéramos hacer nosotros, dice, sino según el propósito suyo. Entonces Dios tiene un plan y Dios levanta. Y dice la misma palabra, a lo vil, dice, a lo menospreciado de este mundo escogió Dios. Entonces no quiere decir que uno vive una vida mundana y que siempre va a escoger a las personas malas, sino que uno que se reconoce. Entonces van a haber personas malas que se van a reconocer, pecadores, que están en falta con Dios. Entonces a esta persona la va a levantar y esa persona va a tener un cambio. Entonces va a tener una transformación, y nosotros no nos podemos oponer a la voluntad del Señor porque no tenemos afinidad con esa persona. Y vemos que Dios mismo es el que escoge instrumento, como lo estamos estudiando de este capítulo 5 de Hebreos, que lo escogió a su Hijo. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice acá la palabra también, 1:5 de Jeremías. 1:5 de Jeremías, dice esto la palabra. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño.
Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Esa primera parte vemos que dice, desde el vientre de la madre. Entonces ya nos escoge desde ahí como a Jeremías, ya sabe el propósito, tiene un plan para nosotros. Y en este sentido cuando dice, Señor, no sé hablar porque soy niño. Esas son las excusas, porque el Señor sabe nuestra incapacidad. Pero el Señor también, como dice la palabra, nos hace ministros competentes del nuevo pacto. Entonces el pacto de Jesucristo, Él, el que nos va fortaleciendo, nos va formando, nos va dando la capacidad, nos va dando la herramienta. Y como dice acá la palabra, y me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces, a ver, lo primero es excusa, el decir no sirvo. El Señor sabe que no servís, pero entonces Él quiere que reconozca eso, que vos no servís, para que Él te dé la capacidad, para que Él llene, como dice en esa ilustración, que llene tu vasija, de aceite, de palabra, de presencia de Dios. Y Él sabe después del futuro, como dice acá la palabra, a todo lo que te envíe irás tú y con todo, y dirás todo lo que yo te mando. Entonces ya sabe el Señor cómo tratar con nosotros, sabe cómo hacerlo, sabe cómo doblegar nuestra voluntad. Entonces va a venir un trato con cada instrumento. Entonces vemos acá la palabra, Él ya conoce los propósitos, los planes, los tiempos, como dice. Y acá, en el sentido de que cuando dice según el orden de Melquisedec, yo lo voy a simplemente, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero cuando dice esa parte según el orden de Melquisedec, eso está en Génesis, creo que capítulo 3, verso 10, que está Melquisedec, rey de Salem, o la actual Jerusalén, que quiere decir mi Dios eres tú, o Dios de paz, también, o Rey de paz, o Rey es Dios. Hay varios significados. La cuestión es que Él, se explica ahí que Él no tuvo, después en Hebreo, capítulo 9 creo que está, que explica que Él no tuvo, de la genealogía, no tuvo ni madre ni padre. Entonces no se cuenta genealogía, sino que se cuenta que Él fue sacerdote de Dios. Sacerdote de Dios. Y Abraham, cuando fue a la guerra contra los 5 reyes que se levantaron contra 4, dice que le trajo las ofrendas a Melquisedec. Entonces, ahí está contando cómo es, según el orden de Melquisedec, según el mandato, según su sacerdocio, según su profecía, sus palabras, eso está diciendo. Entonces, vemos que lo levantó según el orden de Melquisedec, que representa a Dios Padre. Y en este sentido, también entendemos por esa ilustración que a Cristo lo levantó su Padre, que Dios es el que levanta instrumentos. Entonces, ese según el orden de Dios es así, eso está diciendo. Y dice acá la palabra, en el 5:7 vamos a desarrollar ahora, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, dice, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y acá lo que vamos a tocar en este pasaje, dice, fue oído, dice. Y él dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Entonces acá entendemos que el trabajo del sacerdote, ¿cuál es? Interceder por el alma, pedir por el alma, porque ese era el lugar del sacerdote, dice que estaba constituido a favor del pueblo, dice, a favor del pueblo. Entonces, el sacerdote lo que debe es suplicar, debe ser un intermediario entre Dios y los hombres, pero a favor de los hombres, dice que era constituido. Y en este sentido vemos que dice, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que podría librar de la muerte, dice, al que le podía librar de la muerte, que se refiere a su padre, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, vemos cómo ofreció un sacerdocio de la manera que Dios pedía, y así cuando nosotros ofrecemos un servicio de la manera que Dios quiere, con santidad, con limpieza, con humillación,
Dios va a oír la súplica, va a oír las oraciones que podemos hacer a favor del pueblo. Estas oraciones son las que van a ser escuchadas cuando hay arrepentimiento, cuando hay limpieza, cuando hay pureza, cuando hay relación con Dios, cuando hay súplica, cuando hay temor. Vemos diferentes expresiones. Y dice así la palabra, Juan 12, 23, 24, vamos a leer, vamos a tocar este versículo, que dice así la palabra. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado. En el 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esto ya estaba anticipando su crucifixión. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vemos acá la palabra como lo dice, un trato. Vemos acá la crucifixión y vemos que Cristo estaba dispuesto a hacer la voluntad, a hacer el plan del Señor. Entonces, primeramente tiene que haber una disposición, porque dice acá la palabra: ha llegado la hora, dice. Ha llegado la hora. Él sabía que estaba la hora, dice. ¿Y qué diré? Mi alma, dice, está turbada ahora. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Entonces vemos la disposición. Él no se iba a negar a la cruz, no se iba a negar al sacrificio. Estaba con la alma dispuesta y vemos que después le tocó tomar la cruz. A ver, Dios mismo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vemos que primeramente la disposición es lo que le da la gloria al Padre, porque hay un alma dispuesta. Y después, cuando tomó la cruz, dice, primeramente, ¿cuándo lo dijo? Cuando, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Cuando hay una disposición, está hablando de humillación, voy a la cruz, voy a hacer lo que Dios me manda. Entonces ahí ya estamos glorificando al Señor, porque estamos doblegando nuestra voluntad. Y después, cuando tomó la cruz, dice otra vez: lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. ¿Y cuándo lo va a glorificar? Cuando toma la cruz, porque ahí muere, hace el plan del Señor y lo exalta hasta lo sumo, como dice la palabra en Filipenses 2:10. Entonces, ya cuando hay una disposición, nosotros nos vamos humillando para cumplir el plan de Dios, ahí lo estamos glorificando, lo estamos exaltando, porque hay una disposición del alma. Despojarnos de nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre. Despojarnos de nuestra voluntad, digo, nuestras comodidades, nuestros pecados, nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, muchas cosas que conllevan a nuestra forma de pensamiento. Pero dice: voy a hacer la voluntad del Padre. ¿A quién le estamos exaltando? Al Padre. ¿Por qué? Porque hay una obediencia de un hijo. Entonces, cuando hay un hijo obediente, ¿de quién se habla bien? Del Padre. ¿Por qué? Porque dice: qué bien que lo educó, la verdad. A ver, cuando hay una criatura obediente y están hablando personas mayores, la verdad que lo veo a tu hijo, qué bien que te salió, dice. Qué bien, la verdad que es un hijo muy obediente. ¿Quién se lleva la gloria? El Padre. ¿Por qué? Porque hubo una buena formación. Entonces ahí estamos dando la gloria para el Padre. Y después, cuando tomó la cruz, que habla del actuar, habla del actuar de la persona. Cuando voy tomando la cruz, entonces ahí también nos glorifica el Señor. Nos glorifica, ¿por qué? A ver, ¿por qué explico esto? Nos va glorificando. Porque viene la recompensa. A ver, cuando uno tiene un hijo obediente, uno le da ciertos privilegios, ¿no? Le da ciertos premios. Uno está contento como padre, entonces se merece mi hijo y hace un esfuerzo. Pero cuando el hijo es desobediente, contestador, te quita toda gana de ayudarlo, porque es un desagradecido, porque es una persona que no valora nada. En cambio, con el que obedece, uno dice, bueno, se está esforzando, entonces vamos a ayudarlo.
Entonces ahí te glorifica en esa ayuda al Padre. Y así también Cristo murió, pero resucitó. Se le quitó la gloria cuando Él bajó en la tierra, pero después se le devolvió toda la gloria, en el sentido que recibió honores, recibió poder. Y vemos que dice acá la palabra en Mateo 26:39. 26:39 de Mateo, dice esto: adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Vemos acá la palabra, y esa oración fue oída. Dice: no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Vemos acá la palabra. A ver, ¿qué entendemos de acá? Cayó sobre su rostro. Y en esa oración pide que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Y dice que fue oída esa oración. Si usted lee un poquito más arriba, fue oída. El Señor lo escuchó. A ver, vayamos a Hebreos 5:7, ¿qué dice otra vez? Hebreos 5:7 dice esto: fue oído a causa de su temor reverente, ofreciendo ruegos y súplicas al que podría librarle de la muerte. Fue oído. Y vos fijate que acá dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. A ver, ¿fue librado de la muerte o no? Entonces, ¿él qué estaba pidiendo acá? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces esa oración fue oída. Por eso él murió, porque hizo el plan de su Padre. No es que le libró de la muerte, sino que hizo la voluntad del Padre. Y dice, fue oída, porque dijo él: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí lo entendemos. Entonces dice acá la palabra en Isaías 53:11: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vemos acá la palabra. ¿Por qué dice acá la palabra? Verá el fruto de su aflicción. Ese es el premio, la recompensa que tuvo, en el sentido que dice: quedará satisfecho, quedará contento, quedará lleno, quedará pleno. ¿Por qué? Porque salvó muchas almas. Entonces esto es lo que le trajo el regocijo a Jesucristo, por su aflicción, dice, por tomar la cruz. Y vemos que en el pasaje anterior que habíamos leído dice: hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, lo que trae es beneficio para nuestra vida, en el sentido que primero vamos a pasar esa parte desagradable, el dolor, pero después esto trae recompensa. Por eso dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero tenemos que entender que hacer su voluntad es lo que trae beneficio y no hacer la nuestra. Entonces, en ese sentido tenemos que pedir perdón, aunque muchas veces no comprendemos, no entendemos, pero hay un plan y que nos haga entender, y que nosotros tenemos que tomar la cruz, porque para esto nacemos, para tomar la cruz, destruir el pecado, y ahí estamos glorificando al Padre. Y cuando glorificamos al Padre también nos glorificamos a nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre nos da victoria y empieza a formarnos espiritualmente y nos empieza a llenar de bendiciones, de gozo, de paz, de alegría, de entendimiento, y después por consecuencia va respaldando todo lo demás, que serían las añadiduras. Y dice así la palabra en Santiago 5:16, dice esto la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. Y dice esta parte: la oración eficaz del justo puede mucho, o la oración del justo es eficaz. Es eficaz. ¿Por qué? Porque es escuchada. Entonces vemos que ese justo representa a una persona que hace la voluntad del Señor, que busca la justicia, que busca la liberación, que busca hacer el plan del Señor. Entonces en eso nos tenemos que humillar para hacer el plan del Padre, como nos pide Él, no como nosotros queremos, porque a veces hacemos ciertas voluntades del Padre pero a media, lo llevamos todo a nuestra manera. Porque podemos decir: a ver, yo predico la palabra de Dios, pero ¿cómo predica? ¿Con queja?
Yo sirvo en la casa del Señor, limpio, sirvo a los santos, pero ¿cómo servís? ¿Con queja o contento? ¿Cómo es el servicio? Entonces ahí es cuando tenemos que aprender, cuando dice la palabra de Dorcas, la mujer que servía, que hacía vestido para las hermanas. Entonces, con ánimo pronto, como dice en Primera de Pedro, y ese ánimo de pronto dice contento, que el servicio tiene que ser con alegría. Y esos servicios muchas veces no están en el Hijo de Dios, sea por diferentes motivos, uno por cansancio, otro por desacuerdo, otro porque no siente nada, otro porque no entiende nada. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que despojarnos de todo eso que no corresponde, en el sentido de la maldad, la división, la murmuración, los favoritismos y todo lo que viene en el combo de lo que representa el pecado. Pedirle perdón para que Él nos dé la capacidad, porque es verdad, tenemos defectos, pero Señor, lo quiero hacer cada vez mejor. No puedo hacer un servicio sucio. Quiero hacer un servicio digno de Ti. Digno, un servicio con limpieza, un servicio con santidad, cada vez mejor. Yo sé que, como digo, siempre enseño los mismos ejemplos en el sentido de la albañilería. La primer pared que la vas a levantar, la verdad que para vos va a estar espectacular, pero la verdad que, a ver, primero va a estar mal, después más o menos, y después te va la experiencia llevando a la perfección, el entendimiento llevando a la perfección. Y cada vez más la práctica, aunque vos sepas la teoría, es la práctica la ejecución es la que te va enseñando mismo. No, esto no me conviene, acá se me escapa un detalle. Y después, cuando vos comparaste las paredes últimas con la primera pared que hiciste, te vas a dar cuenta que hay una diferencia notable. Notable. Entonces, así también nuestra diferencia. Como en nuestro primer servicio, el primer servicio es por obediencia y tenemos que obedecer. Con todos los defectos nos manda, con todos los defectos como lo enseñé en la primera parte. Pero después nos vamos despojando del pecado y tiene que ir progresando nuestro servicio en el sentido de hacerlo bien. Entonces, esto está mostrando la palabra, que esa oración va a ser oída. Ese clamor va a ser oído. Pero para ser oído, uno se tiene que ir despojando de ese pecado, para hacerlo cada vez mejor. Entonces, vemos que nos tenemos que ir limpiando en este camino para que, pasen 5 años y vos ya no veas a la misma persona o el mismo servicio, ¿cómo lo ofrecían? Yo no estoy hablando de cantidad, yo estoy hablando de calidad del servicio. ¿Cómo lo van a estar haciendo? ¿Cómo lo van a estar ejerciendo? Entonces, en un momento salta, sí, en un momento hay cansancio, en un momento puede tener un mal día, pero estamos hablando, generalizando los días, cómo tiene que ser nuestro servicio. Y dice acá la palabra también en el 5.8, dice esto: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esta parte vamos a tocar. Por lo que padeció. Entonces, esto es lo que quiere decir, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Esto es lo que quiere decir lo siguiente: en sus padecimientos aprendió lo que era obedecer. En sus padecimientos, en sus trabajos, en sus labores, aprendió lo que era obedecer. Esto quiere decir más exactamente, porque, si no lo entienden así, o sea, te va enseñando lo que es obedecer. O sea, hay trabajo que no nos gusta, pero obedecemos. Entonces ahí aprendemos a obedecer. En lo que no nos gusta muchas veces, en prestar servicio, que muchas veces no estamos de acuerdo, que muchas veces hasta son esforzados, que muchas veces no entendemos el propósito o el beneficio. Entonces, ¿pero qué queda acá? Queda obedecer, aunque era hijo, dice, por lo que padeció, o sea, tomando la cruz, aprendió la obediencia, tomando la cruz. Y así también, nosotros tomando la cruz, ejercemos la obediencia para nuestro Padre. En Juan me dice esto, C28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Escuchen. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha
enviado. Entonces, creer en Jesucristo es hacer la obra de Dios y es obedecer. Obedecer el plan de Dios. Obedecemos el plan de Dios. Entonces, van a poner en práctica el plan de Dios cuando obedezcan. Entonces esto le dice a los judíos, pero nosotros creyendo todo lo que viene a partir de la palabra, la voluntad del Señor, la voz de Dios o el instrumento usado, entonces nos juzgamos la incredulidad, entonces creemos a la voz que Dios pone en ese instrumento, en la misma palabra, en la misma voluntad, el que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos haciendo la voluntad del Señor, creer. Y eso es lo que nos cuesta, creer. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? No es así. Muchas veces hay disensiones, hay desacuerdos, pero como lo dice Jesucristo acá, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Entonces, ahí es cuando cierra. Hacer la voluntad de Dios es creer. Y es creer la voz del Hijo, lo que nos manda en este sentido. Y dice en Juan también, en Juan 10:18, obedecer siempre es confiar en su palabra, confiar en Jesucristo, creer a su voz. Entonces, hay un mandato para nosotros. Primeramente es la limpieza, porque Él es el que hace la obra, como dije ayer. Nosotros trabajamos, pero dice, yo trabajé más que todo, pero no yo, sino Cristo en mí. Cuando uno está desanimado, cuando uno está en desacuerdo, no va a trabajar nunca, se va a empacar, se va a rebelar contra la voluntad del Señor, desobedece la voluntad del Señor. Pero cuando hay humillación lo va haciendo, va entendiendo que es un plan de Dios, un propósito de Dios, y muchas veces hasta con malestar, porque no queremos estar, porque hay días que estamos malhumorados, pero entendemos el plan de Dios y lo hacemos, con reniegos, con capricho, pero no tiene que ser una constante, porque los enojos nos llevan a alejarnos del camino, y al final uno termina desistiendo, abandonando el camino. Por eso tiene que trabajar ese pecado de incredulidad, para hacer la voluntad del Señor. Y dice así la palabra 10:18 de Juan: nadie me la quita, sino que yo de mi propia voluntad la doy. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo, dice. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, en resumidas palabras, mi Padre me mandó y yo le obedezco. Ese es el resumen de todo este versículo. Dice acá, tomó la cruz, pasó dolores, pasó latigoso. Y así hay cosas que a nuestro razonamiento no nos van a gustar, pero sirven para disciplinarnos, para aprender obediencia en el camino. ¿Te gusta lavar los platos? No te gusta. Pero ¿qué pasa? Estás aprendiendo, bueno, sí, no me gusta, me cuesta, esa es la realidad. Pero sé que debo obedecer porque trae beneficio y trae bendición para mí. Entonces así también el plan de Dios. Te manda el Padre y son cosas que uno no quiere padecer, porque tiene cierta manera de convivir, de pensar, cierta manera de educación recibió. Entonces hay cosas que estamos en desacuerdo, pero debemos obedecer o acatar el plan de Dios. Y esto es lo que nos va a ir capacitando, va a ir dosificando nuestra personalidad, porque como dice la palabra en Oseas, somos bueyes indómitos, indomables, o sea, salvajes. No admitimos el consejo de otra persona en ciertas partes que no queremos ser corregidos. Entonces, esto va moldeando nuestro carácter, vamos agachando cabeza y vamos diciendo, es así. La vida nos va enseñando, la vida nos enseña por experiencia, como tocábamos ayer, y nos enseña mucho por la experiencia. No son los mismos pensamientos, yo al menos no tengo los mismos pensamientos cuando tenía 20 años que ahora. Yo, de muchas cosas que voy pasando ahora con mi hijo, por experiencia, me voy dando cuenta los atrevimientos, a veces la rebeldía, el mal contestar, que a veces tiene, no todo el tiempo, o sea, tiene cosas buenas, pero también esas cosas malas, que uno lo trae de fábrica ya de nacimiento. Entonces me voy dando cuenta en cada contestación que me hace, me voy acordando de toda la contestación
que le hice a mi papá y a mi mamá. Entonces voy sintiendo eso por dentro y ahí me veo reflejado qué sintieron mis papás, qué sintió mi papá, qué sintió mi mamá en cada mal actuar, en cada mal proceder. O sea, me contesta lo mismo que yo le contestaba. Eso es lo increíble de la vida, de la experiencia. Te contesta lo mismo, la misma forma de actuar que yo hice con mis padres, que yo hice, o sea, con mi mamá y con mi papá. Las actitudes caprichosas, del creer que uno lo sabe todo, de no querer comprender, las actitudes egoístas, o sea, eso es lo que estaba en mí. Y voy comprendiendo, y cada vez que viene esa frase, y veo el rostro de mi mamá, veo el rostro de mi papá, y siento como si fuera que ellos sintieron eso. Y ahí le pido perdón al Señor. Esto es lo que yo hice con mi mamá y que hice con mi papá. Pero la vida no va doblegando en eso. Entonces, no va cambiando de pensamiento, pensamos de otra manera, actuamos. Porque a través de esa experiencia nos vamos doblegando, y esto quiere decir que así también el Señor permite para doblegar nuestra voluntad, para moldear nuestro carácter, para enseñarnos que estamos equivocados y que hoy tenemos otro pensamiento, y ahora lo que vemos en nuestros hijos, vemos equivocaciones que hay en ellos. Yo muchas veces le tengo ganas de decir, como me decía mi mamá, te va a doler el día de mañana todo lo que me está diciendo. Eso es lo que nos enseña la vida como padres también, que nos va enseñando, y tenemos equivocaciones también como padres, seguro, pero van a pasar 10, 20 años y también nos va a seguir enseñando la vida. El Señor va a permitir experiencia para que pidamos perdón, para que agachamos la cabeza, para que seamos mansos. Y vemos que una persona adulta es más mansa que una persona joven. La persona joven es impulsiva, es iracunda, es gritona, pero la persona ya que se va doblegando con los años, ella es más pasiva. Ya es una persona que llega a cierta edad y enseña. Ya no pelea, enseña. Ya no pelea, contempla, mira, comprende. Son otras maneras de actuar. En cambio, una persona joven pelea, discute, no escucha, quiere enseñar cosas que no pasó, que no tiene experiencia. En cambio, los años te van llevando al otro punto de vista, al decir, no voy a pelear, simplemente le voy a enseñar, simplemente le voy a decir lo que me pasó a mí, simplemente le voy a enseñar. Ya uno no reniega o no quiere renegar al menos, sino que quiere simplemente dar un consejo. Ya no impone como impone la juventud, sino que uno quiere aconsejar para que le vaya bien. Y bueno, ya no se hace mala sangre tampoco, porque dice, bueno, yo no le voy a poder enseñar, le va a enseñar la vida. Se va a golpear con la vida y va a comprender más tarde, pero bueno, que la vida le enseñe, que la vida lo vaya llevando. Yo lo estoy aconsejando hoy, yo le estoy enseñando hoy. Y ese es el trabajo que impone el Señor para nosotros, para aconsejar. Ya no para pelear, para discutir, sino aconsejar, orar, interceder, los temas que estamos tocando en este día. Y dice finalmente, en Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que estamos contestando, la obediencia, dice, estando en forma de hombre, humilló su persona y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y la muerte de cruz era la más humillante, estaba reservada para los delincuentes, para todo era lo peor, vamos a decir, lo más bajo, morir así. Y en este caso, cuando dice hallándose en forma de hombre, hay otra versión que dice así: él fue el paso más bajo, estando en la condición de ser hijo de Dios, en su gloria, a morir en la muerte de cruz. Vemos como de la gloria pasó a la condición más baja, como un malhechor, como un esclavo murió, expuesto al odio público, a la crucifixión, a la vergüenza. Y así también, hermano, nosotros en un momento el Señor nos hace descender y nos enseña lo que es ser menospreciado, la parte más baja probamos, pero cuando hay humillación tenemos que obedecer.
Y el Señor mismo nos va a exaltar. Y dice, hasta lo sumo, por arriba de todos. Él va a ponernos porque va moldeando nuestro carácter. Nos va enseñando la vida, nos va poniendo ese espíritu de mansedumbre y comprensión, que podemos comprender el por qué cae el hermano, el por qué no tiene ganas de orar, el por qué se duerme en la oración, el por qué se duerme en la palabra, el por qué tiene bloqueo mental, el por qué le domina ese espíritu. ¿Por qué? Porque también el Señor permite diferentes espíritus con cada uno. Entonces eso tenemos que entender también, en el sentido de que muchas veces no comprendemos y decimos, ¿cómo puede ser? Sí puede ser. ¿Cómo que no? Sí puede ser, según la palabra, puede ser todo. Pero nosotros tenemos que humillarnos, nosotros no tenemos que juzgar, nosotros tenemos que aconsejar, no imponer. Bueno, un montón de cosas que nos va a ir doblegando, y eso habla de una madurez espiritual para actuar con las herramientas de Cristo. Cristo dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Él murió, Él tomó su lugar, porque Él comprendió, Él padeció. Entonces sabía que estaban ciegos, sabían que el enemigo había tomado su mente. Sin embargo, no imponían. Como dice una palabra también, Él no maldecía a los que le maldecían. Vemos cómo es diferente la postura de Cristo a la postura de nuestra, muchas veces como instrumento que queremos someter, queremos imponer, queremos amenazar. Dice, no amenazaba. Vemos que es muy diferente, entonces nos va enseñando mismo las experiencias, la vida, para poder también comprender a otro. Y así como nos doblegó el Señor, sabemos que en su tiempo le va a tocar también doblegarse. Nosotros tomamos la tarea del instrumento de enseñar, transmitir nuestra experiencia, y después está la otra persona la que escucha. Si se humilla, no se humilla. Si no se humilla, va a terminar sus días mal. Y si se humilla, también le enseña la vida y aparte va a ser bendecido. Bueno, amén. Seguimos mañana.